Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar viendo este video. Los invito a que le den me gusta, a que lo compartan y a que dejen sus comentarios. Así vamos creciendo cada vez más como comunidad digital. Miren, hoy tenemos que hablar de un tema que me ha dolido profundamente y es una nueva blasfemia en contra de una mujer que amo profundamente, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Cada vez es más frecuente que el cristianismo sea atacado, sea burlado con la excusa de la libertad de expresión, del humor. Lo paradójico es que no lo hacen con ninguna otra religión, sino con la religión real, contra nuestra fe. Veíamos eso muy claramente en los Juegos Olímpicos. Imagínense un evento deportivo, un evento que convoca miles de personas alrededor del mundo. Decidía inaugurar un evento deportivo blasfemando al cristianismo, atacando directamente al cristianismo. En España veía como a final de año en la televisión pública española, en un evento, en un programa, perdón, que ven miles de personas en España, decidían burlarse, hacer un chiste y utilizaban una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora ha sido en Perú un joven que estudia en una universidad católica, que eso todavía es más absurdo, ha creado una obra de teatro titulada María Maricón, que supuestamente se iba a presentar a finales de este mes, y la imagen con la que promocionaba su obra de teatro era la de él, que es homosexual, vestido como si fuera la Santísima Virgen María en esa imagen que conocemos del Inmaculado Corazón. La reacción en Perú de los peruanos, de los cristianos, de los católicos ha sido impresionante. Nadie ha querido quedarse callado. Han querido exigir que se respete su religión, que se respeten sus creencias, que se respete la libertad religiosa en ese país. Y todo esto muchas veces se hace, estos ataques a la religión, estos ataques a la fe cristiana, se hace escudándose con la supuesta libertad de expresión y que supuestamente es un país laico. Es uno de los argumentos que más se repiten en las redes sociales. Por eso hoy vamos a conversar con una peruana académica, comunicadora, escritora, quien da la batalla cultural a través de la asociación Origen. Su nombre es Juliana Cacha y nos va a contar todo lo que ha sucedido en torno a esto y lo sorprendente que ha sido la reacción del pueblo peruano. Escúchenla y recuerden que no solo vivimos una batalla cultural, sino también una batalla espiritual. Muy bien, para entender lo que está sucediendo en el Perú, para entender un poco qué sucede también con la fe católica y por qué tantos ataques a nuestra fe cristiana, nos acompaña hoy Juliana Cacha. Ella es comunicadora social, tiene una maestría en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra en España. Es además autora de varios libros y da la batalla cultural en su país. Es la directora de la Asociación Origen, desde donde se está dando esta batalla tan necesaria. Juliana, muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Natalia, por la invitación, con todo gusto. Otra blasfemia contra nuestra fe, otro ataque directo a la fe de los cristianos, esta vez contra nuestra Santísima Virgen María, que me produce aún más dolor, porque no basta con los que niegan que es la Madre de Dios. Ahora quienes supuestamente son cristianos y católicos también arremeten contra ella. Cuéntanos un poco qué ha sucedido con esta obra María Maricón, porque así se titulaba, y qué hay detrás de todo esto, porque además se buscaba presentar en una universidad que es supuestamente católica. A ver, lo primero es que esta obra de teatro es una producción de los alumnos de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se organizan en un grupo que, si no me equivoco, se llama Saliendo de la Caja, que por lo que tengo entendido, estas obras de teatro son como su graduación, o sea, es lo que presentan como el fin de la facultad. Y la Universidad Católica en el Perú tiene un centro cultural, que es el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Y iban a hacer este festival que se llama Saliendo de la Caja, y dentro de las distintas obras que he estado leyendo los títulos, y claro, no, tampoco tiene una línea muy católica ni pontificia, había esta que se llamaba María Maricón.
hay acá varios puntos que, para poner en contexto antes de entrar de analizar ya el fondo, ¿no? Es el siguiente. El festival se iba a dar el 30 y el 31 de enero. Entonces lo que saltó públicamente es el afiche, que era el director o el actor vestido, que era un chico homosexual, maquillado, vestido como la Virgen María y con integra ciertos elementos, ¿no? También religiosos, y se llama María Maricón, Ujú. ¿no? El siguiente elemento importante o dato importante es que si bien puede ser una iniciativa de los alumnos, la universidad le pide al Ministerio de Cultura que le dé a través de una resolución digamos, la categoría de obra cultural no deportiva. Por tanto, le exonera de pagar impuestos. Entonces ahí ya el Estado entra a Ok. tallar. Eso es un dato súper importante. Otro dato importante para poder entender la complejidad es que en el Perú, perdón, en el Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el gran canciller, o sea, el que tiene que velar porque la Pontificia Universidad sea católica, es el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, recién en diciembre cardenal, lo ha hecho cardenal el Papa Francisco. ¿Ok? Entonces, con esos elementos, digamos, salta este escándalo y claro, comienza a la bola a dar vueltas y volverse una bola de nieve gigante hasta que se llega a suspender, porque no han dicho cancelar, suspender este festival. En el camino del día, creo que ha sido antes de ayer, si no me equivoco, o sea, hoy estamos 17, el 15 creo que salta todo esto, comienzan a haber muchas ya manifestaciones de la sociedad civil. Un grupo de católicos se va a rezar en la puerta del centro cultural, el ministerio, empieza, ¿no? El Ministerio de Cultura se manifiesta en contra, destituye a la directora que le da este rango de evento cultural, porque claro, esta directora del ministerio tiene que haberse dado cuenta, y ahí entro al siguiente punto, que en el Perú, la, el Perú, todo el mundo dice, el Perú es un estado laico, el Perú no es un estado laico propiamente dicho. Existen muchas relaciones o formas en que un Estado se relaciona con la Iglesia. Está el Estado confesional, ¿no? Que en el Perú fue hasta el año 1933, donde tienes una religión oficial, también como una especie también de que podría ser un Estado teocrático, digamos, ¿no? Luego tienes el que se llama Estado laico o laicista, que se confunde con Ujú. esto, que es el modelo que tiene Francia, en que no hay ningún tipo de conexión entre el Estado y la Iglesia. Y luego tienes lo que pasa en el Perú, que es un Estado colaborativo, donde el Estado peruano en el artículo 50, o sea, constitucional, reconoce a la Iglesia Católica como una institución muy importante en el desarrollo pasado, en la cultura, en los valores de la nación, y le reconoce todo el trabajo, todo el aporte que hace en el presente al desarrollo del país y por tanto colabora Estado e Iglesia. Entonces, no es un Estado laico. Y si fuera un Estado laico, que no es un Estado ateo, en un Estado laico tú tampoco puedes vulnerar o atacar religiones. El Estado laico es que no promueves una y aceptas, dejas que la gente viva su libertad religiosa, ¿no? Libremente sin imponer una religión. Entonces, se dio esto, se manifestó el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de San Isidro, que es donde está el Centro Cultural, la Conferencia Episcopal, que es ¿no? La Conferencia de Obispos, donde en su comunicado, en el quinto punto,
como que le dirige un mensaje al arzobispo, como diciéndole las autoridades de la universidad se tienen que manifestar. Y el último que se manifiesta, bueno, de ahí la Universidad Católica, diciendo qué horror, sí, perdón, no sé qué, vamos a suspenderlo. Y finalmente se pronuncia casi a la medianoche el arzobispo, el gran canciller, ¿no? Y a partir de ahí ya se ha generado toda esta polémica que tratan ya de jalar la discusión a que si hay censura, si se vulnera la libertad de expresión, si somos pues un estado teocrático, que los católicos son así, asá, bla, 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 bla. Entonces, y lo sorprendente, y con esto termino, es, a mí me llamó mucho la atención porque me han escrito un montón de personas católicas que no llegan a entender qué ha pasado en realidad. Y eso es lo que a mí me preocupa más, porque tú dices, o sea, no me queda muy claro porque yo no estoy de acuerdo en que se censure y la libertad de expresión. Entonces, claro, el siguiente debate es hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? La libertad religiosa, etcétera. Entonces, claro, ahí yo les he tratado de explicar que me imagino que puede ser parte de la conversación de este programa, por eso no me adelanto. Precisamente, has esbozado perfectamente lo que ha sucedido y era importantísimo arrancar por allí porque para quienes no vivimos en el Perú, pues nos quedaba un poco, a mí yo me cuestionaba y me preguntaba, pero ¿qué tiene que ver el Ministerio de Cultura con una universidad pontificia católica? Porque tuvo que entrar allí a pronunciarse el Ministerio de Cultura y lo has dejado bastante claro. Y es que hay que tener mucho cuidado y nosotros los católicos y los cristianos estamos pagando o pecando por omisión y por pasar de inocentes. Nos están manipulando con nuestra misma filosofía de vida, con nuestros mismos valores y principios de caridad, de respeto, pero es que el respeto es hacia ellos, no hacia nosotros, no hacia nuestra libertad, no hacia nuestras creencias. Entonces por eso muchas personas, muchos católicos se sienten confundidos. Es como yo no me meto con nadie, entonces yo tampoco quiero que te metas conmigo, pero eso no es la realidad. Mencionabas tú que la conferencia episcopal se pronunciaba y me llamaba mucho la atención en su discurso que él decía lo siguiente, recalcaba que la Universidad Católica y Pontificia, el propósito es transmitir los valores cristianos que están sujetos a la enseñanza y al magisterio pontificio. ¿Cómo se puede dar que esto se dé en una universidad católica? O sea, ¿qué tipo de estudiantes? Porque por allí parte todo. ¿Cómo están formando a los estudiantes? Pueden ser de arte, de arquitectura, de comunicación, de matemáticas, pero ¿qué tipo de formación católica están recibiendo los estudiantes de esta institución? Bueno, en el Perú, la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, es reconocida actualmente como una universidad progre. Pero claro, creo que sería injusto reducir a que toda la universidad es progre. Lo que pasa es que la universidad tiene muchas facultades y si tú hablas con los que estudian ingeniería, estos temas ni los tocan. Es más o menos en todo lo que tiene que ver con artes y letras, que normalmente en todas las universidades es donde hay más política, donde hay más ¿no? Este tipo de asuntos. Entonces, claro, que el arte es el camino por el cual uno pues también se revela ante las estructuras, bla, bla, bla. Pero lo que sí no se puede negar es que en estos espacios ya delimitados, que hemos delimitado en la universidad, desde hace varios años, sí hay una cultura progresista. O sea, tú me vas a decir, oye, ¿cómo en una universidad católica? En la Universidad Católica del Perú hay una maestría de género. Entonces, claro, si tú tienes maestría de género y tienes, ahí te enseñan, o sea, es como que la cuna del progresismo, Total. que luego sacan muy buenos profesionales en cuanto a formación técnica, o sea, sacas muy buenos abogados, muy buenos comunicadores, ¿no? Porque tienen una formación, una capacitación buena, pero deformados en cuanto a lo que tiene que ver con lo que tú esperas una formación de un alumno, un exalumno, o sea, un alumno, un profesional que sale ahí que supuestamente sale formado bajo una doctrina o bajo lo católico, porque tú dices, oye, si yo no quiero ir a una universidad católica porque sé que me van a formar, ¿no? Como católico que ve el mundo con los ojos del catolicismo, me voy a otra, tienes 80.000 opciones. Pero es bien complejo, ¿por qué? Porque está muy metido el ámbito político, el dinero que se mueve, los intereses que hay ahí dentro, entonces, pero lo cierto es que no es que, oh, la Universidad Católica, ¿cuándo acá? No, todos los días tenemos
no todos los días, estoy exagerando, pero constantemente, el festival LGTBI de la no sé qué, de los alumnos, la no sé cuántos del feminismo, del pañuelo verde, o sea, es constante. La Universidad Católica, todo el tiempo sus alumnos, algunos alumnos están haciendo este tipo de manifestaciones, la universidad lo permite, y también tiene maestros, como te digo, que tienen la línea ideológica muy marcada. Y la iglesia no se ha pronunciado, digamos, la iglesia peruana se pronuncia al respecto o ha tomado posiciones al respecto. Es que es algo mucho más complejo por lo que, mira, te voy a decir muy por encima porque yo no conozco mucho la problemática de la universidad. Sé que en un momento le quisieron quitar lo pontificio, pero el arzobispo, que en ese momento, si no me equivoco, era el cardenal Juan Luis Cipriani, o sea, la retuvo. ¿Por qué? Hay un tema importante. La Universidad Católica, el campus, es donación de un señor de hace muchísimos años, no me acuerdo bien el nombre, ay, ahí te lo averiguo, no me acuerdo, no tengo el nombre, pero un señor con mucho dinero dona estas tierras, este lugar o esta universidad para decir, acá tiene que haber una universidad católica. Entonces, si tú le quitas lo católico, tienes que retornar la donación. O sea, por ejemplo, eso es un problemón que tienen, ¿no? Entonces, claro, mejor hagamos todo lo posible por seguir diciendo que somos pontificios, a pesar de que yo, adentro de la universidad, me zurro en lo que dice la Iglesia Católica, pero si no me quedo sin campus. Sí, exacto. Entonces, Imagínate. claro, ese es, por ejemplo, uno de los intereses que yo creo que es, porque si no, yo digo, oye, no, a partir de ahora no quiero, pues, no, ¿qué? Entre comillas, válido. Oye, mi universidad no tiene una línea religiosa. Perfecto, pero no me llama Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Entonces, ya te llamas Universidad del Perú, lo que tú quieras, como hay miles, ¿no? En el Perú, si hay algo de universidades, le pones cualquier nombre, ¿no? Pero claro, tendrías que entregar la donación del, No le conviene. por ejemplo, ¿no? Y de ahí hay que decir las cosas como son. También, acá hay muchos obispos que no comulgan con la línea tradicional de lo que es la iglesia. Son obispos progresistas, que les parece muy bien el género, que les parece, o sea, no sé, que son más políticos que sacerdotes, que espirituales. Entonces, este, Que se han eso dejado pasa. llenar del mundo y no de la O sea, lo verdadera. cierto, Sí. mira, lo cierto, bueno, no quiero sonarla, estoy buscando acá quién donó, José de la Riva Agüero donó el Fundo Pando a la Pontificia Universidad Católica del Perú. El fondo estaba conformado por varios predios, ¿ves? Entonces, en 1910, Wow. no, eso es cuando se funda, pero José de la Riva Agüero dona. Entonces, yo no quiero decirte que, ay, la verdad es, lo que me parece interesante a nivel de fenómeno casi sociológico es cómo se ha logrado hacer escuchar la voz de los católicos y les han hecho caso. Eso O es sea, lo no han podido retroceder. Entonces, claro, tratas la gente a salir a decir los conservadores, talibanes. Y acá hay otro punto, Natalia, si me permites, que también es interesantísimo ponerlo en contexto para entender lo que ha pasado. En el Perú, según las encuestas que se vienen, algunas encuestas que se han hecho de los últimos años, 2015, nosotros hicimos una en el 2021, el 90% de los peruanos dicen ser cristianos. 90. Y de ese 90, más o menos el 70 es católico y el 20, te estoy redondeando, es un poquito más menos, son evangélicos, cristianos y de otras denominaciones. Entonces tú estás hablando que te estás metiendo con digamos, las creencias del 70% de la población peruana. Entonces, tú no puedes decir, y ojo, que los evangélicos cristianos también entienden y te dicen, oye, eso obviamente, de repente para ellos un dibujo no es nada, pero sí entienden que es lo que es una blasfemia, porque ellos lo viven. Entonces, te estás metiendo con un asunto que concierne al 90% de los peruanos. Y tú no puedes decir que somos grupúsculos de talibanes. O sea, los grupúsculos
son ellos, en Exactamente. este país. Entonces, claro, ojo, yo he visto innumerables manifestaciones artísticas que son blasfemas, ¿no? Pero es la primera vez que veo que ha escalado de tal manera que se ha logrado hacer un cambio. Te cuento, en la asociación Origen que yo dirijo, tenemos una plataforma que se llama Padres Peruanos, que congrega padres del Perú, y lanzamos una petición para que el gran canciller cancele la obra. Esto es cuando todo comienza. Firmaron 10.000 Wow. la petición en una plataforma que recién es nueva. 10.000 firmas donde le ha llegado al arzobispo, por favor, cancele esto. Entonces, claro, yo creo lo que te decía, como fenómeno sociológico, es interesante ver que puedes hacer y que debes levantar tu voz. Nosotros siempre nos dicen, no chancan, y está el malentendido poner la otra mejilla. Tú dices, ok, yo pongo la otra mejilla cuando te metes conmigo, pero ahí te estás metiendo con algo más grande. Total, total. Y es que en nombre de la caridad y de que nosotros no nos metemos con nadie, entonces nos quieren tener calladitos, silenciaditos, pero creo que los católicos y por lo menos los del Perú han dado un gran ejemplo, los cristianos en general, de que con nuestra fe no se tienen por qué meter, que hay que respetar de la fuente, creas o no creas, pero la fuente de donde todos venimos, que es el creador. Y a mí me ha sorprendido muchísimo esa reacción del pueblo, la reacción tanto de jóvenes como adultos que se han tomado las calles, han ido con el Santo Rosario a rezar, sin temor a las represalias, porque creo, y dime tú, corrígeme si no, que nos hemos dado cuenta que somos la mayoría. Antes estábamos muy callados, Juliana, porque creíamos que éramos muy pocos los que pensábamos de esta manera, porque los medios de comunicación, las industrias culturales, todo a nuestro alrededor parecía resonar mucho más fuerte, pero hay algo que se ha despertado, para mí el Espíritu Santo se ha ido activando en muchas almas aún más, y ha despertado ese celo por nuestra fe, por defender lo correcto, por defender la verdad y por defender, por supuesto, la honra de Dios. Yo creo que se ha quebrado la espiral del silencio. Entonces, comienzas a hablar y ya la gente se da cuenta que más de 3 insultos en redes sociales no pasa nada. Antes, por lo menos en el Perú, sí, eso está pasando. O sea, la gente comienza a decir, oye, aparte de otra cosa, hasta el que no es de alguna manera activo ya está harto. Escuchaba ayer un comentario de un periodista que se llama Aldo Mariátegui, que es recontra liberal en Perú, pero que decía que esas posturas progres eran tan radicales, o sea, o tan absurdas, que te obligaban a radicalizarte a pesar de que no quieres ser radical, porque atacan tanto que tú tienes que decir, oye, ya, hasta acá. Y claro, el otro día también, antes de ayer creo, me entrevistó un periodista que también es medio progre y me decía, sí, pues, porque yo creo que lo que ha querido, y le digo, escúchame el título, vamos por María Maricón. Ya. Me dice, sí, bueno, es un título provocador. Y le digo, ya, o sea, tú pones un título provocador, provocas y te quejas. Ajá. Te victimizas. O sea, entonces yo digo, están acostumbrados a lanzar y que nadie haga nada y quedan como los ganados, ¿no? Por ponerle un término, como, ay, gané y puedo hacer lo que me da la gana. Es como un niño. Lo buleas hasta que el niño se harta, te tira un patadón y de ahí el agresivo es el niño que se Exacto. defiende. No, de su bulero, no, pues. O sea, ya te acepto, pero ya llegaste a un límite que no te lo voy a permitir. Y acá, si me permite, sí me gustaría entrar a una reflexión que, como te decía, me había quedado dando vueltas de la gente que le queda duda aún no siendo progre. Y yo estuve pensando, ¿por qué alguien podría dudar de la gravedad de lo sucedido? Que para algunos oye, pero es evidente, ¿no? Y es lo siguiente, cuando tú no crees o no tienes ese amor por la Virgen, o sea, por lo que realmente, tú dices, sí, ya, pero no es tan importante, o sea, la Virgen María es importante, pero no es mi mamá, o sea, yo no la trato como mi mamá,
no la amo como a mi mamá o más que a mi mamá, ¿no? Entonces, no tienes cómo entenderlo. Entonces, a veces poner ejemplos simples puede ayudar y decir, ¿qué pasa? O sea, tú, Natalia, tienes, posiblemente tu mamá está viva, no sé, pero una mamá. Yo tu mamá no la conozco, no la quiero, sorry que te lo diga, No, sí, sí, y total, por la total. mía, y seguramente si mañana le pasa algo a tu mamá, yo te voy a decir, Natalia, lo siento mucho, rezo por ti y por tu mamá, y lo haré de corazón, pero se acabó, yo me voy a mi casa y no es que yo voy a llorar por tu mamá, porque yo no tengo un vínculo con tu mamá, y para mí tu mamá no es relevante en mi vida. En tu vida sí y la mía no. Ya. Si tú trasladas eso, pero eso no implica que porque yo no creo o tu mamá no es importante en mi vida, me parezca bien que alguien mañana, no sé si tu mamá se llama Rosa, mañana hagan una obra, Rosa, la mamá de Natalia, delincuente común, me invento. Cuando es mentira, ¿no? Entonces yo diré, oigan, ¿qué le pasa? Tú dirás, oye, ¿por qué te metes con mi mamá? Y todos estaremos de acuerdo que eso es una difamación, Exacto. eso no está bien. ¿Por qué no sucede eso con la Virgen María? O sea, el hecho que para ti la Virgen María no sea relevante en tu vida no significa que no sea relevante. Y ahí entra el individualismo, el como a mí no me afecta, déjalos. No, a ti no te afecta. Pero que a ti no te afecte, que para ti la Virgen no sea importante, no significa que no sea importante y que el acto cometido por este grupo de gente no sea una blasfemia y en el Perú anticonstitucional. Tan es así que han tenido que votar a la funcionaria pública que dijo que eso era arte. Completamente, Entonces, completa. claro, tú no lo entiendes porque no lo sigue. Y ese es, creo, que un problema que vivimos, que es una crisis, no sé si llamarla religiosa o de fe, porque mucha gente va a misa, comulga, pero no ama aquello a lo Exacto. que acude. Entonces, sí creo que eso es parte de lo que, desde mi punto de vista, puede estar faltando a la iglesia actual, es que se ha dedicado tanto a contener problemas del día a día, de las vivencias personales, que sí son atendibles y son importantes, pero ha descuidado el cultivar el amor a lo sagrado, que finalmente, creo yo, es lo que te lleva a la salvación. No sé si me explico, es tu razón Completamente. de ser. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué es tan difícil entender que a ti no te gustaría que hagan una obra de teatro diciendo Rosa Maricón con la foto de tu mamá? Exacto. Y seguramente al 99,99% de los peruanos no le interesaría, pero a ti sí. Bueno, lo mismo sucede con la Virgen para el 70% de los peruanos y para las personas que entienden que para mucha gente es valioso y por tanto no lo puedes atacar. Claro, es una ofensa religiosa, es una ofensa a un grupo y como lo mencionas tú en Perú, un grupo amplio de la población peruana. Así que ¿por qué provocar y por qué generar esta división? Y especialmente viene de ese grupo y de ese lobby que constantemente está hablando de que son atacados, de que no son entendidos, de las normas opresoras y machistas, pero cualquier oportunidad que medio ellos tienen de asomar la cabeza y atacar, ofender, allí están en primera plana y cuando la gente se levanta a protestar, pues muchos medios en Perú y este joven, ahora vamos a citar el nombre que organizó esto, que el director y el actor habla de censura, me han censurado mi obra y nosotros con eso no nos vamos a quedar. Yo lo escuchaba hablar, es un joven que a mí me dolió mucho. Yo digo, pero ¿qué habrá pasado con este jovencito que dice, Tiene una experiencia dura, parece, sí, ¿no? parece que tiene una experiencia muy dura en su vida? Él dice que fue formado durante 14 años bajo normas machistas y opresoras. Era básicamente lo que respondía cuando le preguntaron, ¿por qué hiciste esa obra? Dice, porque fui formado durante 14 años por estas normas machistas y opresoras, porque incluso dice que fue catequista y que él no se sintió cómodo con la iglesia católica y con las enseñanzas. Entonces uno escucha el testimonio, la respuesta de este joven y uno dice, algo pasó, no sé qué error, qué dolor que habrá vivido, pero volvernos, meternos a todos en el mismo saco y decir que todos los católicos somos opresores, que todas son normas machistas y que por eso él de cierta manera quería reivindicar a la Virgen vistiéndose él de mujer porque ama a la Virgen María. Entonces tú dices, ¿qué tipo de educación están recibiendo los jóvenes hoy en día que tienen trastocado todo tipo de argumentos, de pensamientos, de creencias? Mira,
yo me voy a poner así ya en plan mamá, y yo creo que sí, creo que hay que ser empáticos con lo que le sucede a este chico, que no conozco su historia personal más que lo que tú has descrito y lo que ha dicho públicamente, y seguramente tiene muchas heridas que sanar y en lo posible habrá que ayudarlo y buscar ayuda y qué sé yo, pero el hecho de que tú sientas o hayas sido víctima de algo no te da el carnet libre de victimizar a todo el mundo. ¿Me explico? Y eso es lo que está pasando mucho, ya despersonalizando de este chico, porque como te digo, no tengo mayor información, pero creo que pasa mucho hoy. La victimización, o sea, hay víctimas reales. Por supuesto que hay víctimas de abuso, víctimas de la violencia de la mujer, de todo, víctimas. El otro día yo le hablaba a mis hijos, tengo una de 14 y uno de 11, y les decía, mira, hay personas que dicen que el nacimiento es un trauma, ¿no? Que el hecho de salir de la barriga de tu mamá, que estás con agüita y no sé qué, a la vida, por eso lloras, ¿no? Y por eso algunos dan a luz en la tina para que sea menos traumático y hacen el colegio. O sea, si tú quieres ser víctima, desde que nace, o sea, desde que te conciben sin que tú lo pidas, ya puedes decir que eres una víctima, ¿no? Entonces, llevado esto al extremo, es lo que yo les trataba de decir a mis hijos, en la vida hay cosas que sí eres víctima. Puedes ser víctima de la justicia, víctima de abuso, víctima de todo lo que... Sí, el problema es el asunto es cómo te paras La actitud. frente al hecho y cómo lo enfrentas. Si es un tema de justicia, buscarás justicia. Pero eso a ti no te da carta libre. O sea, por ejemplo, a mí me violaron, a mí no me da carta libre violar a todo el mundo porque a mí me violaron. ¿Me explico? Es duro, es difícil, pero lo que hay que enseñar es que sí hay víctimas reales y hay que buscar la justicia ante la injusticia y ante la víctima. Pero la víctima, o sea, ser víctima no es un carnet para tú pues poner una bomba y reventar lo que te dé la gana, porque Exactamente. así no es. Entonces, lo que ha hecho este chico es sí, me apena y si hay algo que podamos hacer por él en buena hora, pero eso a ti no te da razón o carné libre para irte hasta con normas constitucionales. Entonces, yo creo, esta ya, como te digo, ya lo digo más como mamá, que el chico, salvando un poco la intención o el propósito del prójimo, puede no haber medido, y es lo más probable en su rebeldía, en su juventud. O sea, tan es así que hay gente adulta que todavía no entiende qué ha hecho el chico. Puede ser que él tampoco lo entienda. Y creo que eso es una oportunidad para entender y hacerles entender cuáles son los límites de tu libertad de expresión, de tu expresión artística, de tu rebeldía religiosa. Es una excelente oportunidad para poner ese tema en conversación. Completamente. Padres, hijos, ¿no? Y me parece un tema súper importante porque lo que ha demostrado, por lo menos en el Perú, este hecho es que hay un punto que hay que reconciliar y que hay que hablarlo, porque ya, yo te tiro tomates, tú me tiras y ya, yo protesto, yo rezo, yo me he visto de virgen, tú rezas el rosario y acá uno se va a su casa y mañana es noticia del periódico de ayer. ¿Y qué hacemos con eso? Sí, son conversaciones que se tienen que tener precisamente porque hoy en día lo vemos en España. España es un reflejo de toda esta dinámica, por lo menos en América Latina hay leyes que están protegiendo la libertad religiosa, la libertad, por supuesto, de expresión. En España quieren reformar el Código Penal y quitar lo que se llama allá el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. O sea, están haciendo todo el partido del presidente actual del gobierno español, el Partido Socialista, por quitar precisamente del Código Penal esa ofensa a los sentimientos religiosos y me parece bastante Pero contradictorio. meten el de discurso de odio. Exactamente. Entonces tú dices, entonces redefinamos qué es discurso de odio, porque tú ¿Qué dices, es? por un lado, no hay libertad, o sea, libertad de expresión de tu lado todo el que quieras, del mío, no, discurso de odio, tienes que irte a la cárcel porque me dijiste, ay, qué feo, no me gusta tu pelo verde. O sea, no, pues. Exactamente, o sea, nos están enseñando que no podemos hablar del cuerpo del otro, que no podemos criticar el físico o el aspecto físico de otra persona, tenemos que ser prudentes, pero eso por el lado que a ellos les conviene, pero cuando se trata de la religión, entonces eso ya no es válido. Es un debate que hay que tener y una explicación que quisiera que me ayudaras a comprender.
¿Hasta dónde llega mi libertad de expresión? O sea, ¿hasta dónde puede una Que persona? vulneras el derecho del otro. O sea, yo en mi libertad de expresión, yo no puedo salir y decir, Natalia es una ladrona. Bueno, pruébalo. Difamación. O sea, es tan simple como la difamación y la calumnia es un límite a tu libertad de expresión. Entonces, claro, en una cultura donde lo único que ves es derechos, 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 mi derecho a escoger sobre mi cuerpo, mi derecho a decir, te estás olvidando de tus deberes y del derecho del otro. En una sociedad individualista, derechos tenemos todos y el tuyo se termina donde empieza el del vecino. Entonces, ¿sabes qué? Son nociones tan básicas, básicas. O sea, lo conversamos y tú me dices sí con la cabeza porque es como que lo tienes integrado, pero parece que la generación de ahora es como que no, hay que refrescarlo y hay que decirle. Y bueno, mira, Porque nos han si educado en no lo derechos y no en aprendes en la deberes. universidad, si no te lo enseñan en la universidad, la vida te lo va a enseñar. Total. Que saliste en la universidad, te dijeron que puedes hacer lo que te da la gana, saliste y en tu primera obra de teatro, simplemente el Perú entero, o sea, tuvo que salir hasta el ministro, la presidente y el cardenal a decirte, oye, acá tienes un límite. Exacto, haz lo que quieras con tu creatividad, con tu imaginación artística, pero no puedes llegar a ofender a un grupo, a un público, además numeroso. O sea, es que lo increíble es eso, es que son tantos. Es que yo no estoy de acuerdo en que te digan que eres un grupo. Justo ahora, no sé, esa es otra reflexión, porque ahora Sí. un amigo me pasó que su esposa estaba metida en un tema de Facebook y claro, ahí nos metimos un poco a contestar, ya, ¿no? Y decía, claro, el colectivo de los religiosos, nosotros somos un colectivo. No, exactamente. Nosotros no nos organizamos para ser católicos, o sea, sí hay una iglesia, vamos a la parroquia, nos podemos organizar para hacer la rifa de la parroquia, la catequesis y toda la vida, pero no es que somos un colectivo ni somos un grupo, o sea, somos ciudadanos, personas, seres humanos, en las cuales la dimensión espiritual es tan importante como la física y la psicológica. No sé por qué es tan difícil de entender que para mí es tan importante salir a trabajar como rezar. No los puedo explicar mejor completamente, completamente. Y que además podemos pensar distinto, podemos tener posiciones distintas y encontrarnos precisamente en esa unidad que tenemos como hijos e hijas de Dios. No estamos en esa rivalidad constante como ellos creen que estamos en contra del mundo entero. Y aparte, al final somos hermanos, entonces se metieron con nuestra mamá. Eso nos convoca, eso nos une, no nos une un colectivo que es como, yo creo que es un término más político, es decir, yo armo un colectivo para hacer un tipo de protesta política, social, ¿no? Cívica. Acá es, o sea, me encantó la reacción porque se fueron unos jovencitos con su virgen, ¿no? La virgen cargada en un anda y se pusieron a rezar. Bellísimo, sí, me encantó también. Entonces tú dices, oye, qué tía, y los otros, no, y aparte es interesante observar, porque después vi un grupo de chicos que se estaban manifestando también en la puerta, y claro, yo escuchaba a la chica que hablaba improvisadamente, o sea, acá no hubo nada que improvisar, se pusieron a rezar el rosario, nadie tuvo que hacer un discurso, se unieron por el rosario, el Santo Rosario los unió, o sea, es como un código. Acá era, o sea, tú tratabas de entender lo que decía la chica y todos la miraban así y de repente, sí, pero tú escuchas, dices, tienen que elaborar un discurso político. Entonces, claro, un discurso político frente a la fuerza de elaboración que une al 70% de los peruanos o a más, tú dices, no, pues no hay un desbalance a favor. Sobre todo si tú entiendes o crees en el poder espiritual que te da esas herramientas, por ponerle un término. Completamente. Entonces, pero esto que tú y yo estamos hablando, lo entiendes cuando lo vives. Y ahí vengo al por qué hay tanta gente que no entiende lo que ha pasado. Y católicos y cristianos que no entienden O, lo que han o pasado. no progres. A mí me Ajá. ha pasado sobre todo con amigos o con gente que conozco que no es progre. Y que dicen, Pero no cuál es, como dirían no los se logra norteamericanos, what's bajar. the big deal? O sea, ¿cuál es lo que ha pasado tan grave? No, no lo entienden y no lo ven. O sea, déjalos, ¿no? Déjalos ahí que hagan lo que... ¿Qué te importa? No censures. Es que ahí yo les digo, es que no es censura. O sea, si yo mañana hago una obra de teatro,
donde voy a promover el terrorismo, no es censura que me lo cancelen, va contra las leyes. Entonces, censurar es que yo diga, no te voy a permitir, censurar es lo que le hicieron a Agustín Laje en lo que tú En la contabas en la Universidad Javeriana universidad, que no lo ¿no? dejaron ir, eso es una censura. Ya, eso es censura, porque como no me gusta tu punto de vista político, no te dejo hablar, porque tú me pareces, no es lo que hace Agustín, lo que dice Agustín no es ilegal, es un punto de vista que te puede gustar, no te puede gustar y ya está. Prohibir que alguien hable en una universidad pública porque no te gusta, un grupo de estudiantes congregan y dicen, oye, quiero traer a este charlista, no nos parece porque no nos gusta su punto de vista, que no es delictivo, ¿no? Es distinto que tú me digas, oye, voy a traer acá a mi universidad a Abimael Guzmán. O sea, no pues. Entonces, yo creo que eso también, el otro lado ha sacado este término de censura y este lado confundido se lo ha comprado. Entonces no te lo compres, no hay censura. Exacto, porque no es un punto de vista como tal que quieren expresar, sino es un ataque, una provocación directa a la libertad de otras personas. O sea, Así es, pero yo creo que como tú bien dices, esto va a servir como un precedente importante, tanto para los católicos de saber que no se tienen por qué quedar callados ante una ofensa, y segundo, ante los que quieran atacar. sí, es necesario, es importantísimo, importantísimo que estas cosas sucedan, pero sobre todo que se generen este tipo de reacciones que, como tú lo citabas, son espontáneas. Dentro de nuestra fe y de nuestra comunidad, son esas movilizaciones que nacen de ese profundo amor, de ese amor a la Santísima Virgen María como madre, pero también es un llamado, Juliana, precisamente a que los católicos amemos más y respetemos más nuestra fe. Estamos ante una batalla cultural y son muchas las voces importantes que le han alzado y que están haciendo y dando esta lucha como tú en el Perú, pero también tenemos que ser conscientes que es una batalla espiritual y qué armas estamos Esa es el fondo de utilizando. todos los tiempos, que nunca va a terminar. Exactamente. Eso me dijo un señor acá, no voy a decir su nombre, pero hace un tiempo me dijo, escúchame, si tú crees que se va a votar en que mañana, ¿no? Bueno, no me lo dijo así, pero ya mañana sale Trump, tienes a Milei, no, no se vota, esto es eterna, es la típica lucha que sale en la Biblia y en todo, del bien contra el mal, punto. Y Exacto. hoy se manifiesta con el progresismo, el wokismo, el género y todo lo que tú quieras. En 50 años se manifestará de otra forma porque siempre va a haber esta lucha entre el bien y el mal. Por destruir la identidad del ser humano, lo más importante que Dios ha creado, que es a nosotros y esa imagen y semejanza que tenemos al ser criaturas suyas. Entonces tenemos que también, yo veía esto y escuchaba, veía los tweets, unos ofendiéndose a los otros, unos atacando a los otros. Yo decía, lo que más deberíamos hacer nosotros los católicos y los cristianos es, primero, por supuesto, alzar la voz, no quedarnos más callados, pero defender nuestra fe con las armas y las herramientas que tenemos y que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado: la oración, el Santo Rosario, frecuentar los sacramentos, buscar ser cada vez más santos, buscar ser cada vez más puros, buscar amar más a la Santísima Virgen María, buscar amar Y más a la rezar doctrina. por los otros, ¿no? Tú sabes que yo tengo ahí un trabajo que hago, gente que está ahí dándole, ¿no? Atacando. Yo rezo un montón por ellos, porque, o sea, lo mejor que a mí me puede pasar, hasta pensándolo egoístamente, es que se conviertan. ¿No? O sea, es un deseo hasta egoísta, digamos, ¿no? Pero de ahí también porque, o sea, yo creo que cuando una persona o sea, saca eso porque tiene algo en su corazón, más allá de tus propias vivencias, porque como te contaba que yo le decía a mis hijos, todos somos víctimas De al cualquier final cosa. de Sí. algo. Yo a mi hija siempre le digo, ya de una vez, dime cuáles son los traumas que te he causado para ir trabajando y si te ahorras plata en el psiquiatra. De una vez, enumera, le digo, y créeme que me lo vas a agradecer. Y siempre le digo, yo voy a ser culpable de todo lo bueno, de todo lo malo, de todo. Siempre le digo, como voy a ser culpable de todo, por lo menos voy a tratar de hacer un buen trabajo. Que Total. igual me hace la culpa de algo, le digo, ¿no? Entonces, este, pero bueno, más allá del chiste, hay gente que realmente sí es víctima y todos somos víctimas de algo. Y creo que lo importante sí es repararlo,
y claro, nosotros los católicos sabemos dónde está la verdadera reparación, pero es que las personas encuentren esa reparación sin agredir a las otras, ¿no? Exacto. Sin atacar, sin estar atacando. Bueno, tenemos que rezar por Gabriel Cárdenas, a ponerlo en nuestras oraciones, que es este joven que decidió disfrazarse de la Santísima Virgen María, emular a la Virgen en su inmaculada concepción, con el Inmaculado Corazón. Y la verdad a mí me dolió muchísimo, me dolió mucho ver esta imagen, me dolió por Nuestra Señora, por supuesto, me dolió también por él y por los errores que hayamos podido cometer como iglesia y que hayan afectado a este joven, pero creo que tenemos también ese llamado de misericordia de Dios de orar. Hoy precisamente el Evangelio hablaba de eso, del poder que tenemos de orar por los demás, del poder de intercesión. Entonces, en la medida en que nosotros aumentemos nuestra fe, que aumentemos nuestro amor por lo sagrado, por Dios, pues podemos ir transformando el mundo, a veces sin decir una palabra, solo a base de oración, de reparación y de ser congruentes. Yo creo que la llamada es a ser congruentes con nuestra fe. Sí, eso es lo que el otro día me hizo una entrevista a este periodista y me dijo, bueno, pero ¿tú qué piensas de lo que piensa la Iglesia Católica sobre los homosexuales? Le digo, lo que piensa la Iglesia Católica, pues le digo, yo no me puedo decir que soy católica y decirte que pienso distinto, pues. Obviamente, el magisterio, la doctrina, ¿no? Hay posturas de personas dentro de la Iglesia Católica con las cuales yo no comulgo, pero eso no es otra cosa, ¿no? Pero con la doctrina como tal uno está bastante claro, o sea, es a lo que tiene que seguir y a lo que tiene que adherirse. Pueden venir obispos, papas, lo que sea, pero pues la doctrina es, y eso es la riqueza de nuestra iglesia, que la doctrina se ha mantenido como tiene que ser y como Cristo la dejó. Así es. Así de Y sencillo. hay que protegerla y yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, querida Juliana, por Gracias tu a ti. tiempo, por intentar explicar un poco resumido todo lo que está sucediendo en el Perú, este gran ejemplo que han dado los católicos, los cristianos en Perú, a no quedarnos callados, a alzar la voz, a rezar, a ser congruentes y a proteger lo que es nuestro, lo que nos da nuestra verdadera identidad, que es nuestra identidad como hijos de Dios. Te agradezco a ti. Cuando quieran podemos conversar de otros temas Por también. favor, que lo que hay son temas. Listo.